Unidos. De los países desarrollados es el que más experimentó un crecimiento de la desigualdad en los últimos años. Bueno, y además no va a poder crecer. Entonces, tenemos que cambiar las ideas respecto a este pilar. ¿Qué ideas serían? Bueno, pues aumenta el salario más que la inflación, abre el crédito que está cerrado, que ya es muy caro, aumenta tu inversión en infraestructura, reduce el peso de los monopolios, tanto en la vida pública como en la vida económica del país. Bueno, todo eso que te acabo de decir es un pilar fundamental. Eso no es una medida, sino un conjunto de medidas que obedecen a una idea. El otro pilar primordial es que tienes que reducir la desigualdad del país. Si no, México no va a salir. Ahora, el problema es que llevamos muchos años con lo mismo y está creciendo. Imagínate. Ahora, ¿por qué crece la desigualdad? Entonces, bueno, una, pues porque la concentración de la riqueza es muy grande y México es un país que antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos sigue igual. Rarísimo, ¿verdad? Pero pasa aquí en México. Eso quiere decir que tu estructura fiscal favorece claramente la concentración del ingreso. Entonces la tienes que modificar, pero no es vía el IVA. Es vía el impuesto sobre la renta, es vía las consolidaciones fiscales, etcétera, etcétera. Otro punto importante ahí. ¿Hay opiniones ahí? Hay muchas opiniones, pero yo diría que el resultado ahí está. El otro asunto que tienes que ver es, bueno, ahorita hablábamos muy rápidamente sobre educación. Yo te diría, si tú tienes 6 de cada 10 jóvenes fuera del sistema educativo, es imposible que modifiques la desigualdad del país. Eso debiera ser casi el esfuerzo principal, por eso ahí lo pongo así. El tema en cuanto a la cobertura de la educación y el promedio de acceso a educación media superior y superior. Por ejemplo, a ver, ve el caso de Brasil. En 8 años duplicaron el acceso. 8 años. Nosotros estancados. ¿Cuál es el acceso a educación superior en México? No llega al 30%. ¿Cómo es posible? Llevamos años con lo mismo. Entonces, eso lo puedes modificar. Sería la única manera o una de las muy pocas maneras, o muy importante manera, de cambiar la desigualdad del país. Bueno, esos son el tipo de ideas que vas a encontrar en ese documento. Otro es cambiar el régimen político. Como está el régimen político... ¿De presidencialista a qué? Yo lo que planteo es que separes el jefe de Estado del jefe de gobierno. O sea, el jefe de Estado tiene el mando de las Fuerzas Armadas, tiene la conducción de la política exterior y representa al Estado mexicano. ¿Gobierno de coalición, como algunos proponen? Y te vas a un jefe de gobierno que necesariamente va a tener que representar a la mayoría en la Cámara. ¿Eso qué quiere decir? Es muy difícil que logres mayoría absoluta, tal y cual está hoy la distribución de partidos. Entonces vas a tener que aliarte con alguien o con alguienes para poder sacar adelante tu programa. Ahora, eso lo puedes hacer de dos maneras, como se hace hoy. Por ejemplo, presupuesto y ley de ingresos de los últimos años, todos se han aprobado por unanimidad. Quiere decir que hay un montón de negociaciones que llevan finalmente a que se apruebe por unanimidad ese presupuesto o esa ley de ingresos. Pero en cambio hay muchas otras decisiones importantes en donde no tienes unanimidad para nada. Entonces todo el tiempo estás en una negociación en donde es poco claro qué es lo que estás negociando. Es mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer estas 5 cosas y los que estamos de acuerdo en hacerlas somos estos que estamos aquí y estos vamos a formar el gobierno. Y si no tienes los resultados que se proponen tener en la elección de medio periodo, pues vas a tener que cambiar tu coalición o vas a tener que reorganizar tu gobierno. Y si sí tienes los resultados, la gente te va a dar el apoyo para que sigas adelante. Me parece que es mucho mejor ese sistema, el sistema que tenemos ahorita. Ahora, existe la otra oferta, hay otra idea del mundo, que es, no, pues regresemos a lo de antes. O sea, déjame te lo simplifico, la propuesta del PRI que presentó el diputado Choifet, ¿por qué no nos dan una sobrerepresentación suficiente? Ya es una mayoría forzosa, ¿no? Bueno, pues es lo peor de ahí veníamos. Es lo peor que podemos hacer. Entonces son dos ideas muy distintas. Ahora, no hay manera de que saques esto que te acabo de decir si no haces una coalición. ¿Cómo lo sacas? No vas a tener el 50+1, casi en ningún escenario, es muy difícil tenerlo. Entonces, creo que es una solución sensata y que presenta rendición de cuentas para los ciudadanos. Que sepas cuál es la alianza que tienes y qué objetivos tienes.
pues ahí están los ejes de lo que estás planteando y respondiendo a la pregunta de para qué quiere ser presidente. Bueno, ahí está escrito y en este resumen que está circulando en estas horas. Sí. Déjame despedir esta conversación, Marcelo, con otro tema que no es cualquier cosa. Está por realizarse estas dos encuestas de las que has hablado. Me pregunta, por cierto, Jorge Alcocer, ya le habías comentado, pero Jorge Alcocer nos dice, ¿la encuesta será abierta o solo a militantes? No, es abierta, es a población abierta. Bueno, el PRD, en su propia dinámica interna, acaba de vivir un proceso bastante desastroso, digámoslo así, una imagen deplorable de un partido que no es capaz de organizarse civilizadamente para elegir sus propios órganos de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, después de esta semana intensísima de negociaciones, decidieron posponer al 6 de noviembre este proceso interno de dirección. Las partes que fueron impedidas el domingo pasado en 5 estados de la República Mexicana. Ahí hay situaciones muy delicadas. Está el caso de Víctor Hugo Lobo, que bueno, pues se confronta seriamente con Dolores Padierna y toda esta circunstancia. Bueno, ¿cuál es tu radiografía de esta panorámica dentro del PRD? Mira, si se ve lo que se vio en ese domingo, en futuras ocasiones van minando seriamente sus posibilidades de llegar a ningún lado. Sí, pues absolutamente, es un absurdo. ¿Pero qué pasó? Ahora, ¿Cuál es la entraña de eso? La lucha de posiciones, pero el tema que, a ver, si nosotros logramos resolver a través de una encuesta finalmente de los dos posibles quién va a ser el candidato, eso mismo tiene que servir para organizar el resto de la vida del partido. Es decir, o sea, la encuesta resuelve la confrontación en cuestión. No necesariamente, pero ayuda mucho, porque es como el polo opuesto, ¿no? Exactamente el polo opuesto a esto que acabamos de ver. Entonces tendría que haber un acuerdo, no solo al interior del PRD, sino también compete con lo que ahora es Convergencia, para tener un método similar y resolver la mayor parte de las diferencias. ¿Con encuestas? ¿Apunta encuestas? Encuestas yo creo que es una buena metodología. Habrá quien no esté de acuerdo, por supuesto, pero yo creo que es la mejor metodología que podemos seguir, y eso también te alejaría mucho de las prácticas que se han dado en las elecciones directas del PRD. Nunca han salido bien en toda su historia, ese es un hecho. Entonces imagínate si yo hubiese propuesto en vez de una encuesta una elección interna, bueno, no te quiero ni decir ¿qué hubiera pasado? Entonces vas a un desastre. Entonces estamos en un punto en donde el PRD tiene que tener una transición política muy, muy relevante. Primero, porque tiene unas condiciones de competencia muy difíciles. Segundo, porque ya no hay margen para seguir haciendo lo mismo de los últimos 10, 15 años. Y tercero, porque la propia candidatura a la presidencia la vamos a resolver con una encuesta. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante. Entonces soy optimista de que esta crisis en la que se está tiene que resolverse hacia adelante. A nadie le conviene otra cosa. Lo que sucedió en ese domingo con tal nivel, digamos, de escándalo, está relacionado directamente con la disputa entre Ebrard y López Obrador por la candidatura presidencial. Así se entiende, así se ubicaron a los grupos confrontados, unos con unos y otros con otros. Eso no te lo... Fíjate que no lo veo así, porque no depende de eso. Es como yo les decía, oigan, si la encuesta no depende de esto. Más bien cada quien trató de agruparse para tener una causa superior, pero la verdad de las cosas que no es en esa arena donde se va a resolver la candidatura, no es en ese espacio, va a ser una encuesta. Y segundo, necesariamente el partido tiene que tener cambios muy importantes para empezar en la selección de sus candidatos y en las prácticas internas. Si la candidatura a la presidencia se resuelve de esta manera, ¿qué argumento habría para no hacerlo con el resto de las candidaturas? ¿Cuál sería? Pues ninguno. Entonces yo soy optimista de que podamos dar un paso adelante inclusive. O sea, eso es renunciar definitivamente a la capacidad del PRD de, con los mecanismos tradicionales de elecciones internas, definan sus candidaturas. Lo que pasa es que necesitas un método mucho más abierto a la sociedad, necesitas un método distinto, mucho más sencillo, y me parece que lo has visto en la evolución de muchos partidos del mundo, han evolucionado de este tipo de elecciones a otro tipo de elecciones más abiertas al electorado. Y yo estoy totalmente a favor de eso. Pues Marcelo Ebrard, veremos de cerca todo esto de aquí a los próximos días, y sobre todo, bueno, pues ya con la definición de las dos encuestas que has comentado esta mañana. Sí. Y bueno, pues nos vamos. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Saludos. Saludos y gracias por estar aquí esta mañana. Después de la pausa, regresamos con más. Con el fin de formar ciudadanos